Dentro de unas horas, toda Castilla y León estará ya en fase 1 y eso se nota en la calle. Hay ganas de reunirse con los seres queridos o de pasear con más gente. Además, en los municipios de menos de 10.000 habitantes ya llevan todo el fin de semana con normas más flexibles. Muy buenas tardes. Hay ganas también de sentarse en una terraza porque además el tiempo acompaña. Es algo que no han podido hacer en más de 2 meses en las principales ciudades de Castilla y León, pero los hosteleros lo tienen ya todo preparado para este lunes. Carlota Muro, Segovia. Muy buenas tardes. Pues sí, vuelve poco a poco la vida a las calles y esto es gracias en parte a los hosteleros. Muchos de ellos ya han preparado la terraza para reabrir, como ven, este lunes. Eso sí, han pedido varias cosas. Por un lado, que les dejen reducir la distancia de seguridad entre mesas, que en vez de 2 metros sea de 1 o 1,5, o bien que les amplíen el espacio de las terrazas, aunque sea temporalmente. No ha habido respuestas, así que muchos han optado por no abrir el próximo lunes. Con los bares cerrados durante tanto tiempo, las bodegas han tenido que centrar su oferta en la venta a particulares. Han podido salvar parte de la facturación, pero es un porcentaje mínimo. En calles como estas es imposible mantener la distancia de seguridad. Son barrios obreros y con décadas de historia. Hoy los recorremos con un experto en urbanismo, también las zonas más amplias que estos días son oro para sus vecinos. La ciudad es estar juntos, la ciudad es intercambiar, ¿no? Pero claro, si tenemos un espacio público amplio, eso se puede hacer con cierta holgura, ¿no? Que es lo que nos piden ahora las circunstancias. Las nubes y las lluvias que tuvimos ayer en el norte de la comunidad han ido a menos. Nos espera hoy una tarde de sol y de calor, aunque con algún chubasco en zonas de montaña. El fin del estado de alarma empieza a vislumbrarse. Pedro Sánchez ha comunicado este domingo en la conferencia telemática con los presidentes autonómicos que si la evolución de la pandemia es positiva, muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma a lo largo de los próximos días. Sánchez también ha instado a potenciar el turismo nacional y ha anunciado un consejo interterritorial para consensuar medidas. Pues estamos como cada domingo a la espera de la comparecencia de Mañueco después de esa conferencia de presidentes. A partir de mañana lunes, toda Castilla y León ya estará en fase 1. Eso va a suponer cambios como la reapertura de terrazas, pero también podremos reencontrarnos con familiares y amigos o ir al pueblo siempre y cuando esté en la misma provincia. Andrea Magdalena, Valladolid. Sí, todas las capitales de provincia aguardaban con muchas ganas este cambio de fase porque a partir de mañana lunes se va a permitir una mayor actividad laboral, social y también cultural. Estas son las actividades que estarán permitidas en toda la comunidad con esta fase 1. Podremos ir a visitar a nuestros familiares, aunque vamos a saludarnos como los japoneses, ya con la cabeza, y desplazarnos hasta las segundas residencias. Estamos deseando para poder salir sin mascarilla porque allí es en el campo y estamos al lado del río. Se permitirán reuniones en la calle y en casa de 10 personas máximo, también paseos. Poder salir todos juntos a ver si es posible. Aunque el deporte tendremos que seguir haciéndolo individualmente. Los hoteles abren en esta fase 1 sin zonas comunes. Nosotros tenemos pensado viajar por la provincia, pues conocer otros pueblos. También las terrazas a la mitad de ocupación. Nos juntaremos con algunos amigos, en plan para ir a tomar una cerveza, que yo creo que es lo que más apetece. El pequeño comercio seguirá atendiendo sin cita previa y los locales de más de 400 metros podrán abrir acotando ese espacio en centros comerciales siempre y cuando las tiendas den al exterior. Se permite abrir teatros y cines con aforo del 30% y también museos. Espero que se reabran los museos, que podamos empezar a recibir a gente y empezar a poder trabajar. Las iglesias continúan abiertas y los velatorios se celebran de manera reducida. Será posible hacer turismo de naturaleza en grupos de 10 personas máximo e igualmente se permite la caza y la pesca deportiva.
Y en los municipios de hasta 10.000 habitantes habrá alivios, allí donde la densidad de población no supere las 100 personas por kilómetro cuadrado. Van a desaparecer las franjas horarias. Todas las personas que convivan podrán pasear o hacer deporte juntas. Abrirán las instalaciones deportivas cubiertas y también las piscinas, pero solo para hacer deporte. Habrá movilidad por ese territorio en grupos de máximo 15 personas y los restaurantes y bares también van a poder servir en el interior. Todas estas medidas se van a aplicar solo a residentes o personas que lleven en ese municipio por lo menos 14 días. En Ávila, el único municipio de menos de 10.000 habitantes que no ha implementado esas medidas de flexibilización es Arévalo, debido a que tiene unos 160 habitantes por kilómetro cuadrado, superando esa barrera de los 100. Por lo tanto, los arevalenses deberán esperar un mínimo de 2 semanas para pasar a la fase 2 y ver sus restaurantes abiertos a un 40% del aforo. Y por el momento deberán conformarse con las terrazas, una medida que afecta especialmente a su restauración y a su plato estrella, el tostón. ¿Se imaginan comer un cochinillo en una terraza? Sus hosteleros tampoco. ¿Qué capacidad vamos a tener, tanto económica como de público, para poder continuar? Esa es la incertidumbre más grande que tenemos. ¿Vamos a poder continuar con la afluencia de público que nos venga? ¿La gente lo va a demandar? ¿Vamos a seguir con ese miedo? La pregunta que me hacen es, ¿y los clientes se van a atrever? Pero quizás la novedad más esperada de la fase 1 sea la reapertura de la hostelería. En los municipios de menos de 10.000 habitantes pueden entrar en el propio local, aunque en las grandes ciudades todavía se tienen que conformar con las terrazas. Y eso no es poco. Carlota Muro, Segovia, volvemos contigo. Buenas tardes de nuevo. Pues sí, no es poco, ¿no? Porque llevan más de 2 meses de parón de su actividad, así que ya los bares pueden reabrir, aunque sea de momento solo con sus terrazas, y muchos de ellos, como ven, ya las tienen a punto. Aunque sí han pedido varias cosas. Por un lado, que les dejen reducir la distancia de seguridad, que en vez de 2 metros sea de metro o metro y medio, lo permite la Organización Mundial de la Salud, y muchos países europeos han optado por esta opción, o bien que les dejen ampliar, aunque sea temporalmente, el espacio de sus terrazas para que puedan atender a más clientes. Aquí en Segovia el Ayuntamiento les ha dicho que sí, pero todavía no saben en qué condiciones, así que a la espera, la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos ha dicho que muy pocos bares y restaurantes abrirán el próximo lunes, tan solo lo harán un 5%. Bueno, pues a estas horas ya podemos conectar en directo porque Alfonso Fernández Mañueco está listo para ofrecer la comparecencia de cada domingo. Le escuchamos. En unas ideas fundamentales: prudencia, sensatez y seguridad. Debemos mantener la prudencia porque es algo fundamental en la desescalada, porque el coronavirus sigue entre nosotros. También en la fase 1 debemos guardar, por un lado, la distancia social, debemos mantener las medidas de seguridad, reducir al máximo el contacto con otras personas. Quiero reconocer la colaboración con el Ministerio de Sanidad, una colaboración eficaz en estas semanas. Seguimos desde la Junta de Castilla y León defendiendo el criterio de las zonas básicas de salud en el mundo rural y el criterio del municipio en el ámbito urbano. Consideramos que este criterio es más eficaz y justo en la desescalada y también es más rápido por si hubiera que reescalar, recuperar situación. Vamos a pedir el pase en la fase 2 al área de salud del Bierzo y todas aquellas zonas básicas de salud que cumplan con los criterios epidemiológicos. Con el avance se van incorporando nuevos sectores productivos. La próxima semana se incorporará de manera importante el sector productivo de la hostelería. La mejor manera para activar la economía es precisamente desde la seguridad sanitaria sin dejar a nadie atrás. El mejor sello de calidad es precisamente la seguridad sanitaria, la credibilidad que transmitimos desde Castilla y León, la ausencia de contagios. Esa es la mejor calidad, la mejor seguridad para todos. La seguridad va a permitir que Castilla y León sea un destino atractivo para el turismo de interior este verano. La seguridad va a permitir que las empresas puedan funcionar al máximo o que el comercio recupere
con velocidad de crucero su actividad. Por eso he pedido al presidente Sánchez que la apertura del turismo esté acompañada de una planificación para conocer mejor, con tiempo adecuado, para que el propio sector pueda organizarse con mayor rigor. Decir que hasta conseguir esa seguridad estamos activando apoyos al empleo de los trabajadores, de los autónomos, de las empresas también, siempre desde el diálogo para conseguir el mayor consenso social en beneficio de todos. En la línea de la recuperación he pedido al presidente del Gobierno apoyo, seguridad y estabilidad en sectores que hemos insistido en las últimas reuniones y especialmente en los sectores que se van activando. Reitero la necesidad de un plan de choque para el turismo. Hemos coincidido varias comunidades autónomas. De hecho, nos hemos emplazado en reuniones internas entre las distintas comunidades autónomas con la ministra de Turismo y la posibilidad de hacer una conferencia de presidentes para hablar de la reactivación del sector del turismo. Otro plan de choque es lo relativo al sector de la agroalimentación y muy especialmente también he hablado del sector vitivinícola. Y un tercer plan de choque es apostar por la automoción. He pedido la creación de una mesa nacional del sector de la automoción. Saben ustedes que la automoción crea en nuestra comunidad autónoma de manera directa con las 4 plantas ensambladoras, con los 150 suministradores, más de 40.000 empleos directos, un 25% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma está vinculada a la automoción. Por tanto, hemos pedido esa mesa de manera urgente, esa mesa nacional por la automoción, donde estaría el Gobierno de España, donde estarían también los fabricantes de automóviles y las comunidades autónomas que, lógicamente, tenemos mayor peso en la producción de vehículos. También, siguiendo con la recuperación económica, necesitamos desde las comunidades autónomas, necesitamos desde Castilla y León, un horizonte claro para planificar la recuperación económica. Saben ustedes que se ha aprobado por parte del Gobierno de España de un fondo no reembolsable, extraordinario y adicional para las comunidades autónomas, pero no se conocen los criterios de reparto. Hemos insistido una vez más, que ese dinero tiene que ir orientado para el pago de la factura que ha generado el COVID, para pagar la factura del COVID y para sufragar el impacto de la pandemia en el gasto público de nuestra comunidad autónoma. Nos inquietan informaciones que han surgido sobre criterios que nada tienen que ver con la factura del pago del COVID. En segundo lugar, hemos vuelto a insistir, el presidente del Gobierno nos ha informado de que el día 28 se celebrará la Comisión para Asuntos Relacionados con la Unión Europea y ahí se nos explicará de cómo va la situación respecto de los fondos que van a venir a nuestro país y de qué manera podemos colaborar, trabajar de manera conjunta el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, hemos hablado del fondo no reembolsable, de los fondos que van a venir de la Unión Europea. En tercer lugar, es necesario conocer el escenario presupuestario. El Gobierno de España es quien tiene la potestad de autorizar el déficit, el endeudamiento de las comunidades autónomas. En Castilla y León necesitamos este endeudamiento para proteger a los trabajadores, para proteger a las empresas, para proteger, en definitiva, la promoción económica, apostar por la promoción económica y el empleo, pero también para apostar con claridad con la protección social, proteger a las personas que más lo necesitan, ayudar a las personas más vulnerables y que en estos momentos necesitan el apoyo, la ayuda de la Junta de Castilla y León. Hemos tenido la oportunidad de conocer esta semana acuerdos entre el Gobierno y las fuerzas políticas. Algún titular de presidencia del Gobierno ha dicho que ese acuerdo era desconcertante. Algún miembro del Gobierno ha dicho que este acuerdo entre el Gobierno y otras fuerzas políticas es contraproducente
y absurdo, yo quiero decir que ese acuerdo es injusto con Castilla y León y quiero manifestar la oposición de la Junta de Castilla y León con ese acuerdo. Consideramos que ese es un acuerdo que va a fomentar la discriminación entre las comunidades autónomas, la desigualdad entre las comunidades autónomas, y Castilla y León se entiende perjudicada en este ámbito. Los mismos criterios sobre déficit y sobre deuda tienen que ser iguales para todas las comunidades autónomas. Son criterios que se tienen que discutir por todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España, y los mismos criterios, vuelvo a insistir, sobre déficit y sobre deuda tienen que ser para todas las comunidades autónomas, para que desde Castilla y León podamos proteger el empleo, para que desde Castilla y León podamos proteger a las personas vulnerables que más lo necesitan. También he hablado de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales y de otras entidades locales. Como saben, hay una cierta inquietud y he recibido el mensaje de alcaldesas y alcaldes, especialmente de los municipios pequeños, que han hecho una gestión eficaz y que tienen en la hucha de sus ayuntamientos el superávit, el dinero que han ahorrado con su gestión eficaz. Pues bien, lo que le he pedido al Gobierno de España es respeto para ese dinero, que se puedan flexibilizar los criterios y que las alcaldesas, alcaldes, los ayuntamientos, en definitiva, puedan destinar ese dinero, por un lado, a pagar la factura de COVID, proteger a las personas que más lo necesitan y, sobre todo, algo fundamental, apostar por las inversiones que crean empleo, flexibilizar esos criterios. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, ya tuve la oportunidad el miércoles de expresárselo a los alcaldes de más de 20.000 habitantes, a las diputaciones provinciales, vamos a crear un fondo extraordinario, no reembolsable, para hacer frente precisamente a estos criterios, para ayudar a las personas que más lo necesitan y hacer frente, como digo, a esos gastos extraordinarios que hayan podido tener los ayuntamientos. Le hemos pedido también al Gobierno de España la posibilidad de crear un fondo de estas características para los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. En resumen, necesitamos certezas, necesitamos planificación, las comunidades autónomas, los trabajadores, los autónomos, las empresas. Nos preocupa, por tanto, la inquietud, nos preocupa la incertidumbre que genera el debate sobre la derogación de la reforma laboral. En estos momentos, siempre lo estamos, pero más especialmente en estos momentos, mi Gobierno, la Junta de Castilla y León, estamos con el sector productivo, estamos con la estabilidad laboral, estamos también con la estabilidad de un marco jurídico para las empresas. Estamos con lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno de España, Nadia Calviño, que dice que es contraproducente abrir este debate. Es verdad que ya está abierto y eso genera daño a la certidumbre y a la confianza de los trabajadores y de las empresas. Una medida de este tipo puede convertir muchos ERTEs en despidos de trabajadores y consideramos innecesario tan siquiera abrir este debate. Mi Gobierno, como saben, apuesta por el diálogo en Castilla y León para trazar un camino de certezas. Lo he dicho en varias ocasiones, no solo a través de los medios de comunicación, también en sede parlamentaria. Hemos tenido la oportunidad esta semana de reunir a todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario, en las Cortes de Castilla y León. Soy optimista para alcanzar un pacto, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Hemos dado los primeros pasos y vamos avanzando en el pacto por la recuperación en 5 ejes ya establecidos: la sanidad, la protección social, la protección del empleo y de la economía, la garantía y estabilidad de los servicios públicos y la financiación autonómica. Agradezco la buena disposición de todos los grupos políticos, así también como la que me han transmitido las alcaldesas y alcaldes y los titulares de las diputaciones provinciales y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, así como los representantes del diálogo social. Vamos todos en el mismo barco. Tenemos que remar todos en la misma dirección. Ese es el objetivo que tenemos, ese es el empeño
en el que vamos a compartir los próximos días, las próximas semanas. Muchas gracias. Quedo a cuantas preguntas deseen formular. Comenzamos con el turno de preguntas. Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. ¿Es usted partidario de una nueva prórroga del estado de alarma? ¿Hay avances sobre los planes que usted ha propuesto para el sector hostelero y de turismo, el agroalimentario y el de automoción? Bueno, respecto al estado de alarma, yo creo que es conocida mi posición. Fuimos la primera comunidad autónoma en apostar por el estado de alarma. Es verdad que la situación que hay actualmente no es la misma que había el 13 de marzo cuando se anunció el estado de alarma. Respecto de la siguiente pregunta, hemos hablado de los planes para el sector del turismo, del sector de la agroalimentación y hemos propuesto esta misma mañana la necesidad de una mesa urgente por la automoción. Tengo que decir que respecto del turismo sí se nos ha avanzado la necesidad ya de una reunión entre la ministra y los titulares de las consejerías afectadas en este ámbito y respecto de los dos otros sectores nada se ha dicho. Lucía Roales, de Radio Castilla y León. Ayer el presidente del Gobierno anunciaba la apertura del turismo para extranjeros para el mes de julio. ¿Significa eso que para el mes de agosto, en Castilla y León, la hostelería y el turismo funcionarán a pleno rendimiento? ¿Puede que incluso antes? Bueno, consideramos vital la recuperación del sector turístico en nuestra comunidad autónoma. Tengo que incidir en algunos datos. El primero, prácticamente el 80% del turismo que recibe nuestra comunidad autónoma es turismo nacional. Por tanto, tenemos que insistir en una promoción de nuestra comunidad autónoma para fomentar el turismo nacional, para que vengan a nuestro territorio, para que puedan conocer no solo el patrimonio cultural, medioambiental, gastronómico, etcétera. Tengo que decir que este sector es vital para la economía de nuestra comunidad autónoma, pero nuestro sello de calidad en el que estamos trabajando, nuestro sello de verdad de calidad es la seguridad sanitaria, que no haya ningún tipo de personas que estén infectadas. Yo creo que esa es la mayor calidad que podemos ofrecer y que cuando desde Castilla y León hablemos, traslademos esa credibilidad, esa seguridad que estamos garantizando y que estamos construyendo en estas últimas semanas. Javier Luna, de la cadena COPE. ¿Se siente cómoda la Junta de Castilla y León asumiendo el criterio de provincia en lugar del de la zona básica de salud para la desescalada? ¿Asume, como dijo el presidente del Gobierno, que los ciudadanos de Castilla y León vayan organizando las vacaciones para el mes de julio? Bueno, he dicho en mi intervención que la Junta de Castilla y León apuesta por las zonas básicas de salud. De hecho, vamos a pedir no solo la apertura a la fase 2 del área de salud del Bierzo y la Ciana, sino también aquellas zonas básicas de salud que puedan incorporarse en la fase 2. Consideramos que aquellas que cumplen con los criterios epidemiológicos vamos a incorporarlo a la fase 2 la próxima semana. Creo que es verdad que en esta semana que entra van a coincidir las zonas básicas de salud con el criterio provincial, pero pedimos que para la próxima fase, la fase 2, la próxima semana, se vaya abriendo a esa fase 2 el área básica de salud del Bierzo y la Ciana y también de otras zonas básicas de salud. No quiero cuantificar en estos momentos porque iremos viendo la evolución de la pandemia en todas las zonas básicas de salud. Había otra pregunta. El presidente del Gobierno, Javier, me parece que me preguntaba sobre si el presidente del Gobierno tienen que ir analizando o preparando las vacaciones, vayan organizando las vacaciones para el mes de julio. Bueno, yo entiendo que las palabras del presidente del Gobierno están en el ánimo que tenemos todos, ¿no?, de que se reactive, por un lado, el sector turístico, que es un sector especialmente importante, y por otro lado también reactivar el ánimo en la gente. En cualquier caso, hay que hacerlo desde la prudencia y desde el sentido común.
Montse Serrador, de ABC. Usted dijo hace una semana que al haber sido más prudentes, Castilla y León podría ganar terreno respecto a las comunidades que van más avanzadas. ¿Cree posible que sea así y que la comunidad avance de fase sin esperar a las 2 semanas fijadas por el Gobierno para superar cada etapa y que la propia Junta pidió y respaldó? Si lo cree, ¿tiene algún compromiso o acuerdo hablado con el Gobierno para confiar en que le dé el visto bueno a ese supuesto avance más veloz? Bueno, desde Castilla y León no hemos abandonado en ningún momento el criterio de la prudencia, que nos parece adecuado y razonable ante esta crisis. Lo hemos mantenido durante todo el proceso y lo vamos a seguir manteniendo hasta que esto acabe. Es verdad que hemos apostado por aquellas medidas de flexibilización, siempre que la evolución de los datos epidemiológicos sean favorables, y así lo haremos, especialmente con el mundo rural, por poner un ejemplo, medidas de alivio cuando aquellas zonas rurales, si el mundo rural pasa a la segunda fase, ¿no?, antes que el mundo urbano. Yo creo que lo que tenemos que ir haciendo es adaptarnos a la evolución de los datos epidemiológicos y a partir de ahí ir tomando las medidas adecuadas a cada momento y a cada zona básica de salud. Nacho Barrio, de León Noticias. ¿Qué cantidad no reembolsable estima la Junta que sería precisa para poder hacer frente a los planes de recuperación económica, dada la singularidad de la comunidad en extensión y población? ¿Qué áreas económicas son de mayor urgencia y qué plazo se estima en la recuperación económica? Bueno, respecto del fondo no reembolsable, extraordinario y adicional, tengo que decir que va orientado única y exclusivamente a 3 cuestiones. A sanidad, a servicios sociales y a paliar la pérdida de los ingresos. ¿Y por qué a estas 3 cuestiones? Porque estos fondos son adicionales, pero para pagar los gastos extraordinarios que ya estamos adelantando desde las comunidades autónomas, desde la Junta de Castilla y León, y también para paliar aquella minoración de ingresos que vamos a tener por parte de la comunidad autónoma. Por tanto, este fondo extraordinario no es un fondo adicional a las cantidades ya inicialmente previstas para este año, sino es un fondo para poder cubrir el agujero que vaya a generar en las arcas de nuestra comunidad autónoma el COVID en Castilla y León, bueno, en todas las comunidades autónomas. Por eso he hablado siempre de la necesidad de que los fondos que vengan de Europa para la reconstrucción sean fondos extraordinarios que puedan gestionarse, que puedan gobernarse entre hacer de manera colaborativa, de manera coordinada entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. El próximo día 28 hay convocada una conferencia, la que está relacionada con los asuntos de la Unión Europea. Ahí se nos van a explicar cómo van la negociación del dinero que va a venir de Europa y también cómo vamos a poder colaborar el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Se fijarán los criterios y, lógicamente, entendemos que toda la comunidad autónoma de Castilla y León tiene muchas carencias y muchas necesidades. Cristina Ortiz, de El Correo. Las agencias de viajes de Castilla y León, para la reactivación de su sector, han pedido que los viajes del programa regional del Club de los 60 la Junta los contrate con ellas en lugar de hacerlo con empresas de fuera de la comunidad. ¿Qué va a hacer la Junta? No es una reivindicación nueva. De hecho, ya en el año 2016 estas empresas denunciaron ante el Tribunal para la Defensa de la Competencia esta situación y el propio tribunal estableció que podía presentarse cualquier empresa de nuestro país. Esa es la realidad. No se puede excluir a ninguna empresa de nuestro país por el mero hecho de no ser de Castilla y León. Lo que sí hacemos desde la Junta de Castilla y León es exigir a las empresas de fuera de nuestra comunidad que para que puedan optar a esta oferta, para que puedan concursar, tengan una infraestructura mínima en nuestra comunidad autónoma. Óscar Rodríguez, de la agencia EFE. La consejera de Sanidad ha reconocido que les aterroriza que Madrid pueda correr mucho en la desescalada y pueda contribuir a un rebrote en Castilla y León. ¿Comparte esta sensación? ¿Le ha transmitido alguna queja la presidenta madrileña
sobre los comentarios que durante las últimas semanas han realizado el vicepresidente y la consejera acerca de la posición de Madrid, con comparaciones con Torra incluidas? La presidenta de la Comunidad de Madrid y yo no hemos hablado de esta situación. Puedo decir que la relación entre las dos comunidades es excelente y lo que sí puedo insistir en una idea que nos preocupa a todos, que es la movilidad de las personas entre territorios. Yo creo que es algo fundamental. No sé cuántas intervenciones he tenido a lo largo de estos meses, pero siempre he insistido en que la limitación de la movilidad entre territorios es fundamental y, además, desde Castilla y León hemos hecho siempre un llamamiento permanente para pedir un mayor control y una restricción de esa movilidad. Sergio García, de Soria Noticias. Los más de 3.000 sorianos residentes en Burgos y Valladolid se preguntan cuándo podrán volver a Soria a ver a sus familias. En teoría, el movimiento entre provincias solo está permitido en la nueva normalidad, para la que falta, de nuevo en teoría, un mes. Algunas comunidades, como el País Vasco, Extremadura o Galicia, han solicitado o conseguido la flexibilización de estas medidas. ¿Cuál es la postura de la Junta en este aspecto? Bueno, según palabras del propio presidente del Gobierno, la situación es la que es y la situación de la tasa de incidencia de afectados es la que es y esa es la realidad, no es culpa de nadie y, por tanto, tampoco tiene la culpa la Junta de Castilla y León. Creo que es fundamental que en estos momentos de la desescalada en Castilla y León sigamos por el camino que hemos trazado desde el primer momento, ese camino que nos va a guiar con tranquilidad, con prudencia y también con responsabilidad, nos va a llevar a la meta. Vamos a llegar todos juntos a esa meta y, por lo tanto, vuelvo a incidir en algo que he trasladado antes, ¿no? El control de la movilidad de las personas entre los territorios es imprescindible. Alvar Salvador, de Noticias Castilla y León. ¿Qué efecto puede tener para Castilla y León el hecho de que, cuando se abran las fronteras para turistas extranjeros, la comunidad seguirá, aunque con menos restricciones, en la fase 3 de la desescalada? ¿Puede afectar a los alojamientos rurales, ya muy dañados tras estos 3 meses de parón, en plena temporada alta y, por consiguiente, a la economía de la comunidad en general? Bueno, insisto en algo que he puesto en valor antes, ¿no? En primer lugar, el 80% de los turistas que vienen a visitar nuestra comunidad autónoma son turistas nacionales. Primera reflexión. Por tanto, el turismo extranjero tiene un peso menor que en otras comunidades autónomas. En segundo lugar, es prematuro vaticinar cuál es el horizonte temporal de cada territorio en cada fase. Vamos a ir viendo cómo evolucionamos, porque algunas comunidades autónomas que habían avanzado mucho han frenado y nosotros seguimos tranquila, pero con firmeza, dando pasos hacia adelante. Cualquier apertura en la movilidad territorial tiene que venir acompañada de esa seguridad sanitaria que nos parece fundamental, que es nuestro sello de calidad. Ese es el sello de calidad turística, nuestra credibilidad. Que la gente sepa que cuando decimos que Castilla y León está libre de COVID, está limpia, la gente va en España a creer esa apuesta que hacemos por la credibilidad, por la seguridad y también por la transparencia en la información. Yo creo que es algo importante y creo que va a ser uno de los elementos fundamentales a la hora de que los turistas nacionales elijan el destino a partir de ahora. Yo creo que por eso nuestro mejor sello de calidad es la seguridad sanitaria. Nuestro mejor sello de calidad turística es nuestra credibilidad, nuestra transparencia en la información que trasladamos a la opinión pública. Francisco Colmenero, de Zamora News. Ante la llegada de esa nueva realidad que se prevé para julio, ¿cuál será el aporte al turismo de la comunidad y a los territorios de Castilla y León, que puede ser clave en un verano sin apenas llegada de turistas extranjeros? ¿Habría posibilidad, ya que el Gobierno de España no lo ha sugerido, como el italiano, de incentivar la llegada, aunque sea turismo nacional,
con paquetes de descuento, por ejemplo, o de packs de retorno? Bueno, he contestado parte de esta pregunta, voy a insistir en las ideas. Estamos valorando la oportunidad de incentivar el movimiento de los castellanos y leoneses por la propia comunidad, aunque estamos trabajando también con otras medidas. Hablaba antes, la creación de un sello de confianza, cuya, desde luego, mayor respaldo va a ser la seguridad, la credibilidad y la transparencia que va a transmitir toda la comunidad autónoma de Castilla y León, y la de unas garantías higiénico-sanitarias para que todos los sectores sepan qué es lo que tiene que hacer, no solo con sus propios trabajadores, sino también con los usuarios a la hora de organizar la atención a los usuarios. Queremos que el visitante valore esa calidad turística, ese sello de garantía de nuestra comunidad autónoma a la hora de planificar sus vacaciones de verano y también las vacaciones del otoño. Vamos a hacer una campaña de promoción para el verano y el otoño para que precisamente el principal destino de todas las personas de Castilla y León sea nuestra propia comunidad y, por supuesto, vamos a impulsar esa campaña a lo largo de toda la geografía de nuestro país. Decir que las facilidades que están poniendo las empresas del sector a la hora de mover de fecha las reservas que no hubieran podido disfrutarse durante estas semanas por COVID-19, alguna de ellas, y también estamos apostando por ayudas directas vinculadas a créditos a aquellos autónomos, también del sector turístico hostelero, y, por supuesto, estamos trabajando en nuevas líneas de apoyo, sin olvidar que esos fondos de Europa para la reconstrucción tendrán que ir una parte, consideramos desde Castilla y León, una parte a la promoción turística y a la reestructuración del sector turístico en nuestra comunidad autónoma. Carlos Rincón, de la Gaceta de Salamanca. ¿La apertura al turismo en julio reactivará la enseñanza presencial del español? ¿Tiene prevista la Junta alguna iniciativa para atraer estudiantes este mismo verano o la dejará para más adelante? Bueno, lo primero que tengo que decir es que tuvimos una reunión, fue de las primeras reuniones que tuvimos finales de febrero, principios de marzo, con las academias de enseñanza del español en nuestra comunidad autónoma para generar liquidez por cuanto esta temporada iba a estar complicada. Tienen que ser ellas, las propias academias de nuestra comunidad autónoma, las que nos dirán, como conocedoras del mercado internacional, si ven factible una reactivación de ese mercado y cuándo se va a poder reactivar ese mercado. Aquí hay que contar también, por otro lado, con los propios países emisores, que es imprescindible. Desde el principio de la crisis hemos basado nuestra estrategia de reactivación del sector turístico en escuchar precisamente al propio sector y, en este caso, tal y como hemos hecho, escucharemos sus propuestas y también actuaremos en consecuencia. David Rodríguez, de la agencia ICAL. ¿Qué papel deben jugar los aeropuertos de Castilla y León en la nueva realidad? ¿Trabajan para que la apertura internacional beneficie a estas infraestructuras como alternativa a Madrid? Bueno, como saben ustedes, la competencia de los aeropuertos en nuestra comunidad autónoma es exclusiva del Gobierno de España, por cuanto debe ser de AENA y del Comité de Coordinación Aeroportuaria quien tome la decisión a este respecto. Adrián del Cura, de Soria TV. Hace una semana le pregunté si con esta pandemia se acelerarían las obras de Santa Bárbara. Esta misma semana, su vicepresidente dijo en este medio que la intención es de acelerar las obras. ¿A cuál de los dos han de hacer caso los sorianos? ¿Hay discordancia en este asunto entre usted e IGEA? Empiezo por lo último. No hay discordancia. Continúo también por lo anterior. Estamos diciendo lo mismo. Yo creo recordar, Adrián, que mis palabras eran en la idea de trasladar un mensaje de confianza a todas las personas de Soria, en primer lugar en el sistema sanitario público, en las mujeres y en los hombres de la sanidad pública de Soria, en las infraestructuras públicas de Soria. Pero eso no quiere decir que no queramos mejorar las infraestructuras
creo que estábamos reflexionando sobre de qué manera se podían actuar y vamos a actuar en los hospitales para ampliar en aquellos que más lo necesitan de cara a la futura pandemia el número de UCIs, de puestos de UCI en el Hospital de Santa Bárbara. Lo ha anunciado el vicepresidente, lo ha anunciado la consejera de Sanidad, no solo en el Hospital de Soria de Santa Bárbara, sino también en otros hospitales de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, es perfectamente compatible y no hay discordancia entre el vicepresidente y yo, todo lo contrario. Beatriz Consuegra, de Europa Press. ¿Tienen ya una propuesta concreta de modificación de los paseos, según apuntó la consejera? En caso afirmativo, ¿cuál? Como responsable político, ¿usted habría convocado movilizaciones como las que ayer organizó el partido de ultraderecha Vox? ¿Qué sensación le transmitieron las imágenes que se vieron? Bueno, en primer lugar tengo que decir que se ha aprobado a petición por parte del Gobierno de España, a petición de las comunidades autónomas, que se flexibilizara los horarios de salida en los municipios de menos de 10.000 habitantes que no tienen franjas horarias. En segundo lugar, respecto a la flexibilización de los horarios para los paseos, tengo que decir que lo que más nos preocupa son las personas mayores. Lo que más nos preocupa es precisamente los paseos en seguridad de las personas mayores. Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias climatológicas. A determinadas horas ya empieza a hacer calor y lo que queremos es hacer un horario seguro para las personas mayores y flexibilizar el resto. A partir de ahí se ha dado traslado al comité de expertos para que busquen el encaje más adecuado, teniendo en cuenta nuestra protección para las personas mayores, hacer un horario seguro para ellos y la máxima flexibilización para el resto. Respecto de las manifestaciones, vuelvo a insistir en lo que he manifestado a lo largo de todas estas semanas respecto a este asunto. Yo respeto profundamente la libertad de expresión, es uno de los derechos fundamentales protegidos en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución española. Dicho esto, también lo que quiero hacer hincapié en estos momentos es fundamental, desde luego, bueno, pues que se cumplan esas manifestaciones, las medidas de seguridad de distancia social, ¿no? Por tanto, yo creo que cumpliendo esas medidas de distancia social, nada tengo que decir. Ángel García, de Zamora 24 Horas. La patronal de Castilla y León, CECALE, y las 9 provinciales se han sumado al rechazo rotundo al acuerdo alcanzado entre la coalición PSOE y Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral. ¿Le han preguntado por esto los presidentes autonómicos esta mañana al presidente del Gobierno? ¿Cuál es la posición de la Junta de Castilla y León al respecto? ¿Podría ser un golpe definitivo para las empresas, unido a la crisis económica que se espera deje la irrupción del coronavirus? Bueno, he puesto en valor, de manifiesto, mi intervención ante el presidente del Gobierno, cuál era la posición de Castilla y León. Hay varios aspectos importantes a este respecto. Por un lado, mi oposición a que haya privilegios para determinadas comunidades autónomas. Los criterios de deuda y déficit tienen que ser iguales para todas las comunidades autónomas de nuestro país. Así se lo he puesto de manifiesto y, por tanto, rechazo esa situación de desigualdad, de discriminación que puede provocar este acuerdo entre el Gobierno y varias fuerzas políticas. Por otro lado, no debe ser objeto de negociación con fuerzas políticas lo que debe ser objeto de negociación dentro del diálogo social, que es la reforma laboral. Además, yo creo que sin duda esta reforma laboral, en los momentos en los que estamos viviendo, supondría la supresión, la desaparición de los ERTES y convertir los ERTES en despidos, los ERTES en ERES y, por tanto, en despidos de muchísimos trabajadores. Nos parece algo preocupante. También no es bueno con quien se pacta, porque consideramos que no es un buen compañero de viaje para nada. Decir que, por último, hacer una consideración, que el Gobierno de España firma, por un lado, un acuerdo, por otro lado,
lo rectifica, esto resta credibilidad, resta rigor, resta seriedad y nos parece pues algo preocupante, ¿no? Que las empresas, que los trabajadores lo han criticado, la propia vicepresidenta económica del Gobierno lo ha dicho, que era contraproducente abrir este debate. En fin, yo creo que es un error y manifiesto la oposición política de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León a este acuerdo. Antonio Vega, de Ileón. ¿Por qué el Comité de Bioética de Castilla y León hizo 2 informes distintos sobre la atención en residencias ante la pandemia? ¿Por qué se suavizaron las expresiones del primero? ¿Hubo órdenes o presiones para cambiar el primer texto? Nosotros somos escrupulosos en el respeto de las decisiones de los expertos, de sus indicaciones y, por tanto, no hubo presión alguna a este respecto. Hemos sido siempre respetuosos desde el primer momento. Eugenio de Ávila, de El Día de Zamora. Usted ha mantenido desde el principio que el único culpable de la pandemia es el virus. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Ve la radicalización de algunas posturas políticas como un problema? ¿Qué ha aprendido Fernández Mañueco de todo esto? Bueno, sí, sigo insistiendo en que el único culpable de la pandemia es el virus, el coronavirus, el COVID-19, como se le quiera denominar, y es el único enemigo a batir en esta batalla, en esta lucha que tenemos. Yo hablo de Castilla y León, donde todos los partidos tienen representación en el Parlamento Autonómico, saben cuál es mi disposición. Hay muchos caminos que uno puede elegir ante las circunstancias que estamos viviendo y desde la Junta de Castilla y León y yo personalmente he elegido siempre el camino de la moderación, del entendimiento, del diálogo, de la búsqueda del acuerdo, renunciando a nuestros propios planteamientos. Y esa es un poco la filosofía que estamos inspirando o que está inspirando, mejor dicho, esa búsqueda del pacto político por la reconstrucción con todas las fuerzas políticas. Es lo que queremos, es lo que buscamos, es lo que deseamos. Y respecto a qué es lo que he aprendido, pues mire, me dijo mi padre muy pequeño, no te levantes cada día sin la necesidad de aprender algo nuevo. Y todos los días aprendo algo nuevo, pero me quedo con los pequeños esfuerzos de tantas decenas de miles de personas en el ámbito de la sanidad, en el ámbito social, en el ámbito de la seguridad pública, en el ámbito de tantas personas que han estado trabajando, en el esfuerzo de las personas mayores, de las niñas y niños que han estado guardando escrupulosamente ese confinamiento. Y en ese esfuerzo, muchas veces anónimo, en ese esfuerzo que da sentido a todo lo que estamos consiguiendo entre todos juntos desde nuestra comunidad autónoma y desde nuestro país, España. Iniciamos ahora un nuevo turno con las preguntas planteadas por los periodistas durante la rueda de prensa. Felipe Ramos, de El Mundo de Valladolid. ¿El pacto de comunidad está condicionado, cuando no en riesgo, si Tudanca no condena el acuerdo de gobierno con Bildu, como exigía el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz? ¿Considera que uno y otro son incompatibles y por qué? Bueno, yo creo que no solo son incompatibles, sino que el otro día, el viernes, se sentaron el uno al lado del otro. Creo que, sin entrar en las valoraciones que hacen los portavoces de los grupos políticos, lo importante en estos momentos es buscar aquello que nos une, aquello en lo que tenemos que trabajar para proteger la vida y la salud de las personas mayores, de todas las personas de nuestra comunidad autónoma, también proteger el empleo y la economía de Castilla y León y, por último, proteger también a las personas que socialmente son más vulnerables. En eso es en lo que estamos trabajando, desde un camino de entendimiento, de cesión, de renuncia, que algo que nos parece especialmente importante. Y, por cierto, todos los portavoces de todas las fuerzas políticas, de todo el arco parlamentario y también de la Junta de Castilla y León, coincidimos el viernes en esa línea. Sergio García, de Soria Noticias. Usted ha hablado de planes de choque para 3 sectores
que son fundamentales en la economía de Castilla y León: turismo, agroalimentación y automoción. ¿Puede adelantarnos algunas de las medidas que propone la Junta para reactivar cada uno de estos sectores? Bueno, por poner algún ejemplo, creo que reducir las cuotas de la seguridad social para los autónomos del sector del turismo y del comercio creo que es importante. Planes de apoyo negociados con el propio sector me parece también importante. El sector agroalimentario y apoyo a aquellas actividades vinculadas a la hostelería que son los que más problemas tienen, me parece muy importante. Apostar por ayudas de Estado para el sector vitivinícola, se lo he podido expresar al propio presidente del Gobierno en estos momentos. Respecto de la automoción, yo destacaría, por un lado, la creación de esa mesa, de manera urgente, de esa Mesa Nacional de la Automoción, donde esté el Gobierno de España, las comunidades autónomas que tengan mayor implantación en este sector de la automoción. Castilla y León está en el puesto de cabeza, junto con Cataluña, y apostar por líneas por la modernización del sector, por la digitalización de las cadenas de producción y también por incentivar la renovación del propio parque de vehículos de automoción. Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Sigue insistiendo en la desescalada por zonas básicas de salud cuando el Gobierno ha definido las áreas como la provincia. Efectivamente, como nos explica Verónica Casado todos los días, lo primero es bueno para el control de posibles repuntes, pero deja de ser práctico como criterio para la desescalada. Por ejemplo, de haber seguido su criterio este lunes, no nos podríamos mover más que por nuestra zona básica de salud y no por toda la provincia. Al haber cambiado el Gobierno en las áreas de desescalada, ¿no tendría la Junta que modificar también los criterios y abandonar el de las zonas básicas de salud? Bueno, yo creo que he insistido que cuando las zonas básicas de salud coinciden con un área de salud, ejemplo del Bierzo, que es un área de salud inferior al ámbito provincial, se podrán mover dentro de ese ámbito geográfico, y cuando todas las zonas básicas de salud coinciden con la provincia, podrán moverse dentro de ese ámbito provincial. En estos momentos, a partir de mañana, Castilla y León, toda Castilla y León, entrará en fase 1, es decir, podremos movernos dentro de nuestro ámbito provincial. Óscar Rodríguez, de la agencia EFE. Ha dicho que van a pedir esta semana la fase 2 para el Bierzo y otras zonas que cumplan, pero al haber asumido esta semana el ámbito provincial, desde que usted mismo lo planteó el domingo pasado, ¿ve factible que haya un cambio en el Ministerio por las dudas que genera la movilidad en provincias con varias fases? Repítame otra vez la pregunta, porque creo que lo que me está preguntando es que qué es lo que va a hacer el Ministerio. Pregunte, repita. Sí, la pregunta de Óscar Rodríguez, de la agencia EFE, es que si ve factible que haya cambios en el Ministerio por las dudas que genera la movilidad en provincias con varias fases. Desconozco cuál va a ser la posición del Ministerio en el futuro. Adrián del Cura, de Soria TV. La Junta insiste en las zonas básicas de salud. En su propuesta al Gobierno, ¿cuántas zonas básicas de salud van a pasar a fase 2? ¿Las mismas que se propuso y se rechazó por parte del Ministerio de Sanidad? ¿Cuál será la postura que adopte la Junta si el Gobierno vuelve a rechazar su propuesta por zonas básicas de salud? Bueno, respecto de la fase 2, ya lo he dicho, lo he anticipado, el área de salud del Bierzo, que incluye también la Ciana, y todas aquellas zonas básicas de salud que a lo largo de los próximos días cumplan criterios epidemiológicos, se propondrá y se analizará, y deseamos que pasen a la fase 2. Consideramos que es una apuesta, un compromiso con el mundo rural, un compromiso con las personas que viven en el mundo rural y que no tienen por qué verse condicionados porque en el mundo urbano tengan casos positivos o no puedan avanzar. Nadie se ha planteado hasta ahora que los municipios de menos de 10.000 habitantes se haga una flexibilización total en las horas de los paseos. Antes era de 5.000 habitantes, se ha ampliado a los municipios de menos de 10.000 habitantes. Es decir, por tanto, las decisiones que adopta el Gobierno de España, que asumen todas las comunidades autónomas y que entiendo que asume también
la inmensa mayoría de la opinión pública, porque pocas voces en contra he oído, de apostar por el mundo rural, es el criterio que nosotros defendemos desde nuestra comunidad autónoma. Compromiso con el mundo rural. Lucía Roales, de Es Radio Castilla y León. Ha hablado de sensatez, prudencia y seguridad de cara a la fase 1 en la que entramos mañana. ¿Se ha planteado cambiar el horario de salidas de los niños debido a las altas temperaturas? Sí, lo he dicho antes. Queremos proponer al comité de expertos la flexibilización de los horarios, protegiendo a las personas mayores y también garantizando ese margen de flexibilidad para las niñas, niños, las familias. Se tendrá que analizar viendo también que se están incrementando las temperaturas, son temperaturas en los últimos días bastante altas y tendrá que adaptarse, lógicamente, nuestra comunidad autónoma a esas circunstancias. Rubén Fariñas, de León Noticias. ¿Qué áreas económicas y provincias le preocupan en mayor medida a tenor de la crisis económica que conlleva la pandemia? ¿La unidad política autonómica vista en el encuentro del pasado viernes se mantendrá en el tiempo? ¿Lo cree factible? Bueno, respecto de la segunda parte de la pregunta no la entiendo. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación son todas y cada una de las personas que en estos momentos viven en Castilla y León. Mi preocupación es dar una oportunidad de empleo a todas las personas, que puedan vivir, trabajar, poner en marcha un empleo, una empresa, un negocio en cualquier rincón de nuestra geografía autonómica. Y, desde luego, también proteger a todas aquellas personas que tengan dificultades en estos momentos. Ángel Villascusa, del diario.es. Según publican varios medios, el presidente Sánchez ha comentado en la reunión que varias comunidades autónomas saldrán del estado de alarma en los próximos días. ¿Cuál es la postura de la Junta sobre esta asimetría? Si otras comunidades quedan fuera en breve, ¿Castilla y León también lo solicitará o esperará más tiempo? Bueno, vamos a ver, eso es una reflexión que ha hecho con demasiada antelación el presidente del Gobierno. Vamos a esperar, vamos a ir viendo la evolución y yo creo que tenemos que esperar antes de afrontar esa decisión. Lo que sí podemos insistir es que nuestra decisión, nuestra postura va a estar basada en la prudencia y también va a estar basado en la sensatez. Y yo creo que esa es la reflexión. Y cuando pidamos salir definitivamente o podamos salir definitivamente, todo el mundo sabrá precisamente que lo hacemos con crédito y también lo hacemos con credibilidad nacional e internacionalmente. Beatriz Consuegra, de Europa Press. ¿Les ha comunicado el presidente algún cambio sobre la periodicidad de las conferencias de presidentes? ¿Sabe si seguirán siendo semanales o si, por el contrario, se ampliará la periodicidad? ¿Les ha emplazado ya a alguna fecha concreta? A propuesta del titular de un gobierno autonómico, ha pedido que se cambiara esta periodicidad semanal. El presidente de Gobierno ha propuesto, y todos de una manera o de otra hemos aceptado, que se siga manteniendo esta periodicidad semanal hasta que dure el estado de alarma. A partir de ahí ya reflexionaríamos si las reuniones deberían ser semanales, quincenales o más periódicas. También nos ha explicado que es conveniente hacer una conferencia monográfica sobre el ámbito educativo, que también esperamos que para poder afrontar el inicio del curso escolar, curso académico el año que viene, de manera, pues como he dicho antes, coordinada por parte de todas las comunidades autónomas. Roberto Mallado, de Onda Cero. El gobierno francés, máximo accionista de Renault, está premiando a la empresa a que sus fábricas más punteras se ubiquen en Francia y admite que está en juego el futuro mismo de la empresa. ¿Teme porque esta medida proteccionista afecte a las plantas de la firma del rombo en Castilla y León? Vamos a ver. Insisto en una idea en la que he planteado en la conferencia de presidentes. Creo que es imprescindible en estos momentos la creación de una mesa nacional en defensa de la automoción
que por un lado esté representado por las administraciones públicas, el Gobierno de España y las principales comunidades autónomas, y por otro lado la Asociación Nacional de Fabricantes. Creo que eso va a dar un mensaje de fortaleza no solo a Renault, sino a todas las empresas que trabajan en nuestro país, que están instaladas en nuestro país, que fabrican sus vehículos y sus piezas en nuestro país. Que haya una apuesta clara y un compromiso claro del Gobierno de España por la automoción en nuestro país nos parece fundamental. Y la última pregunta, Montse Serrador, de ABC. Acaba de decir que su Gobierno trabaja en un plan para incentivar el turismo de los castellanos y leoneses en su propia comunidad. ¿Podría avanzar en qué consistirán estos incentivos? Bueno, tengo que decir, por un lado, insistir en la idea que he explicado antes. Estamos trabajando en el sello de calidad para fomentar el turismo en nuestra comunidad autónoma. Estamos también trabajando en una idea fundamental, que es la promoción de los turistas de Castilla y León para que se queden en Castilla y León y de los turistas españoles para que vengan a Castilla y León. El 80% de nuestro turismo tiene base nacional, por tanto, tenemos que apostar por recuperar ese 80% y también incrementar el porcentaje de los turistas nacionales para que vengan a nuestra comunidad autónoma. La Consejería de Cultura y Turismo ha anunciado ya una línea de ayudas. Me remito a la comparecencia del propio consejero de Cultura y Turismo en esta línea, varios millones de euros, y poder ayudar a los autónomos que trabajan en este ámbito y en este sector. Complementado con las líneas que ya hemos sacado, ayudas directas vinculadas a créditos para los autónomos y otras líneas de colaboración con Iberaval que permiten mantener e incrementar la liquidez de las empresas de nuestra comunidad autónoma. Empresas, hablo de pymes, de micropymes y también de autónomos, favoreciendo el teletrabajo por un lado y favoreciendo también la transformación y la modernización de los distintos sectores. Hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Mensaje de Alfonso Fernández Mañueco ante la inminente entrada de Castilla y León a esa fase 1 de forma generalizada, y lo primero que ha querido hacer el presidente de la Junta ha sido un llamamiento a la prudencia, a la sensatez y a la responsabilidad también en esa fase 1. Ha anunciado Mañueco que ellos siguen defendiendo el criterio de las zonas básicas de salud y por eso ha anunciado, como les decimos, que van a pedir el pase a la fase 2 para la próxima semana para el área de salud del Bierzo y la Ciana y para todas las zonas básicas de salud que cumplan con los criterios epidemiológicos que se les exigen. Irán viendo qué zonas básicas de salud podrían pasar o podrían ser solicitadas para el pase a esa segunda fase. Ha hecho una enumeración también de las peticiones que le han lanzado al presidente Sánchez en esa conferencia semanal que se va a seguir manteniendo, por cierto, mientras dure el estado de alarma. Peticiones como una planificación para el sector turístico. Dice Mañueco que los hosteleros tienen que tener un plan para poder organizarse con rigor y seguridad, porque confía en que precisamente la seguridad va a permitir que Castilla y León sea un destino turístico atractivo. Ha insistido el presidente de la Junta en ese plan de choque enfocado en 3 sectores que le han pedido al Gobierno de España. En el turismo, de hecho, ha anunciado que se va a reunir la ministra del ramo con los consejeros autonómicos. Un plan de choque también para la agroalimentación, especialmente enfocado en el sector vitivinícola, para el que Mañueco ha pedido ayudas directamente estatales, y para el sector de la automoción pide el presidente de la Junta una mesa nacional de la automoción. Una vez más, ha vuelto a solicitar los criterios para ese fondo no reembolsable que se va a administrar entre las comunidades autónomas. Todavía no saben qué criterios va a establecer el Gobierno central y quieren conocer también desde la Junta el escenario presupuestario, porque Castilla y León, dice Mañueco, necesita saber el margen de endeudamiento para apostar por el empleo y para ayudar a los más vulnerables.
Respecto a la posición de la Junta en algunos temas, como el acuerdo entre PSOE y otras formaciones políticas al que se ha llegado esta semana, dice Mañueco que es injusto con Castilla y León. La Junta se opone porque va a fomentar, dice, la desigualdad entre comunidades. El déficit y la deuda se tienen que regular siempre con los mismos criterios para todas las comunidades autónomas. En cuanto a la reforma en cuanto a la derogación de la reforma laboral, que va un poco también en torno a esos acuerdos que ha alcanzado el PSOE con Bildu, dice Mañueco que podría convertir los ERTEs en despidos. No están de acuerdo con que se derogue por completo la reforma laboral y dice además que no es el momento de tener este debate a pesar de que ya se ha abierto. Ha confiado por último en que el pacto por la recuperación en Castilla y León avanza con buen paso, agradece la buena disposición de todos los grupos parlamentarios aquí y dice Mañueco que vamos todos en el mismo barco y por tanto tenemos que remar en la misma dirección. Castilla y León sigue actuando, parece ser, con criterios de prudencia y cuando le han preguntado al presidente de la Junta si va a permitir que se pueda mover la gente entre provincias, aunque no se llegue al final de las fases de desescalada, dice que el control de la movilidad sigue siendo imprescindible también en Castilla y León y que van a seguir actuando con prudencia. Ha anunciado una campaña de promoción para el verano y para el otoño, para el turismo de Castilla y León y un anuncio más importante, se van a flexibilizar los horarios de paseos en Castilla y León. Lo que más nos preocupa aquí, ha dicho Mañueco, son los mayores, así que se va a establecer un horario que pueda ser seguro para las personas mayores, pero con la máxima flexibilidad para el resto, incluidos los niños, porque ya empieza a hacer calor y la gente necesita más flexibilidad para esos horarios de paseos. Si les parece, continuamos con el informativo. Les estábamos contando los cambios que van a ocurrir mañana a partir de la implantación de esa fase 1 en toda Castilla y León, pues también nos dan la bienvenida a partir de mañana los hoteles, aunque las zonas comunes seguirán cerradas para que no haya contacto entre clientes. Hasta subir a la habitación habrá que seguir unas medidas estrictas de seguridad. Natalia Fernández, tú estás en un hotel que ya tiene todo listo para mañana. ¿Qué protocolo hay que seguir allí? Buenas tardes, pues nosotros nos encontramos en uno de esos hoteles que va a reabrir mañana a partir de la fase 1. ¿Y qué protocolo tienen que seguir los clientes una vez estén dentro del hotel? Bueno, pues primero en la fila tendrán que mantener esa distancia mínima de seguridad. Después se lavarán las manos con gel hidroalcohólico y cogerán aquí la llave de su habitación separados de los trabajadores, como ven por esta mampara. Una vez que se tengan que ir, no tendrán que hacer nada de este proceso, simplemente tendrán que meter la llave en esta caja y no habrá ningún tipo de contacto. Ana cambia las sábanas por otras nuevas. Después de 2 meses con todo cerrado, pone la habitación a punto para la reapertura del hotel. También los baños. Carmen se encarga de que esté todo listo. Ahora hospedarse en una habitación de hotel será distinto. En los cuartos de baño se ha retirado todo lo que había dentro, tan solo se quedan los vasos de agua. Y dentro de las habitaciones también se ha retirado todo, salvo el teléfono y la televisión, junto con el mando que quedará plastificado. En las habitaciones solo dormirá una persona. Lo habitual será que sean habitaciones individuales. ¿Y qué pasa con el minibar? Cambiará de uso, estará vacío y los clientes lo podrán utilizar para guardar su propia comida. Se limpia el minibar diariamente. Porque las zonas comunes, como por ejemplo el restaurante, continuarán cerrados. En el caso de este hotel podrán aprovechar las 2 terrazas de las que disponen. Tanto para uso de clientes alojados como para clientes del barrio. Así que los trabajadores que han vuelto también dejan esta zona preparada. Estamos hablando de recuperar en torno a entre el 15 y el 20% de la plantilla habitual. Porque hay poca carga de trabajo. Las reservas son del 15% en comparación con las que había el año pasado, por ejemplo, en el mismo mes para junio. Aunque Héctor lo ve con optimismo. Se empieza a ver ya la luz al final del camino. Cambiando el cartel de cerrado porque por fin nos ponemos en marcha. Han perdido la vida 6 personas en hospitales y residencias de nuestra comunidad en las últimas 24 horas. Y el dato global es de 3.428 muertos por coronavirus en Castilla y León. En España conocíamos ayer por la tarde esa cifra de muertes, que es una de las más bajas desde que comenzó el estado de alarma, 48 fallecidos.
Baja también la cifra de nuevos contagios, hoy son 52 en Castilla y León, 9 menos que ayer. En total, la curva se va acercando a los 19.000 positivos por COVID-19. En el resto del país son 361 infectados nuevos, por lo que la tendencia continúa a la baja y el total supera ya los 235.000 positivos. A partir de la semana que viene, Castilla y León Televisión va a ofrecer los resultados de una encuesta que se ha realizado a 1.200 vecinos de la comunidad. A través de centenares de entrevistas telefónicas les hemos preguntado a ustedes sobre la situación que ha generado el coronavirus y la respuesta del Gobierno. Este barómetro incluye también un sondeo electoral un año después de las elecciones autonómicas. Sus respuestas a partir de mañana en nuestros informativos. Más cosas desde el Partido Socialista. Virginia Barcones pide la reapertura de los más de 3.500 consultorios locales de la comunidad con el pase a la fase 1. La vicesecretaria del PSOE en Castilla y León exige a la Junta que se garantice además el personal y el equipamiento para que funcionen correctamente. La Junta de Castilla y León es la administración competente en materia sanitaria y tiene que proceder a un refuerzo tanto de profesionales como de material sanitario para poder abordar con seguridad y con garantías esta nueva fase. Sobre las manifestaciones de ayer convocadas por Vox, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha colgado este tuit. Las banderas se agitan, dice, para las celebraciones o para el combate. No veo nada que celebrar. Igea se suma a las críticas contra el ambiente festivo de las marchas de ayer. Con las franjas horarias y las distancias de seguridad obligatorias, ahora nos fijamos más en las posibilidades que ofrecen las ciudades, en los espacios públicos de los que podemos disfrutar y en la estructura de nuestras calles. Hemos analizado algunos barrios de Valladolid acompañados por un catedrático de urbanismo y esto es lo que nos hemos encontrado. Estamos en el borde de la Rondilla. Las viviendas de esta parte del barrio no tienen garajes, por lo tanto todos los coches están en la vía pública. Hay muy poco espacio para el ciudadano, fíjense en la anchura de las aceras, imposible mantener aquí la distancia de seguridad. Son congestivas, entonces nos plantea problemas que hay que solucionar y no es fácil. Porque se necesitarían medidas agresivas y sobre todo costosas, teniendo en cuenta que este es un vecindario obrero de Valladolid. Cambiamos de zona hasta Huerta del Rey. Se pensó con criterios de iluminación, soleamiento, ventilación. Entonces las casas, primero, están espaciadas, son exteriores. La búsqueda de viviendas exteriores o con terrazas se ha triplicado desde el confinamiento. También las cercanas a zonas verdes. El río es el verdadero pulmón de la ciudad y mucha gente lo ha descubierto. Y en otras zonas más nuevas, como en Villa del Prado, observamos que la gestión del espacio público es peor. Todo el espacio construido está concentrado y todo el espacio verde está en los bordes. Un ejemplo más espacioso lo encontramos en Parque Alameda. El Paseo Zorrilla aquí es una especie de paseo marítimo. Repleto de viviendas bajas y porticadas. Que se decidiera aquí hacer soportales es una cosa extraordinaria, porque los soportales dan vida. Moldear las ciudades en las que vivimos para que sean más amables será una cuestión a largo plazo. Se moldean los espacios exteriores, pero también los interiores. Hasta hace muy pocas semanas, ganar metros cuadrados de vivienda era una de las principales demandas. Por eso se tendía y mucho a ganar algunos metros cuadrados, por ejemplo, cubriendo las terrazas para conseguir unos cuantos metros más de salón, como es el caso. Ahora la nueva realidad ha hecho que estas tendencias cambien y esos pocos metros cuadrados al aire libre se han convertido en los más valiosos de la vivienda. Son las nuevas tendencias del interiorismo que comienzan desde que abrimos la puerta de nuestra casa. Es necesario y muy solicitado tener un espacio para evitar desde la misma entrada que el virus se cuele en nuestros hogares. Este tipo de muebles ayuda con esta labor. Nuestros recibidores se han convertido en descalzadores, en desvestidores, ya no vestidores. El teletrabajo se ha impuesto y el interiorismo ofrece soluciones para todos los espacios, incluidos los dormitorios. Una mesita auxiliar, no excesivamente grande, pero bueno, que pueda cuadrar perfectamente con la decoración de la habitación. También en espacios comunes como el salón de la vivienda cuando no hay más remedio.
También depende del núcleo familiar, muchas veces hay más de una persona que teletrabaja, entonces bueno, pues no quedará mucho más remedio en muchas ocasiones de hacerlo juntos. Las habitaciones de invitados se mantienen, pero se ofrecen alternativas para darles un doble uso. Una mesa donde se puede teletrabajar y además una cama donde poder dormir. Adaptar las viviendas a las necesidades de los más pequeños es otra de las principales demandas. Pues hay todas estas soluciones de camas ocultas, de mesas ocultas, donde ellos puedan crear un poco, pues eso, una mini casa dentro de la suya propia, ¿no? Se piensa en todos los rincones, no solo en las terrazas, que también, a grandes problemas, soluciones inteligentes. La ciudad de León sigue ganando espacio para los paseos. A la zona centro se suman este fin de semana también algunos barrios que se hacen peatonales desde el sábado a mediodía y hasta la madrugada del lunes. El objetivo es garantizar la movilidad con distancia social. Uno de esos barrios es el de Eras de Renueva. Allí está Elena Rodríguez. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y dentro del barrio de Eras de Renueva, concretamente gran parte de esta avenida de los Peregrinos, que discurre paralela al río Bernesga y dos de sus calles perpendiculares son zonas peatonales desde este fin de semana. A ellas se une también el entorno del Parque de la Granja, al este de la capital, y desde el pasado fin de semana también la zona centro. Por aquí no pueden transitar los vehículos desde las 2 de la tarde del sábado hasta las 6 de la madrugada del domingo. Solo pueden pasar los coches que tengan acceso a sus garajes o, en el caso de esta avenida, los que tengan que acceder al tanatorio que está aquí ubicado. Deben hacerlo a una velocidad máxima de 10 km por hora. A los ciudadanos el ayuntamiento les pide que mantengan la distancia de seguridad y también que, en la medida de lo posible, circulen por la derecha para evitar cruzarse. El pago del estacionamiento en la zona azul, en la hora, se suspendió en todas las capitales de nuestra comunidad en el comienzo del estado de alarma. Ahora, poco a poco, se vuelve a establecer el cobro en casi todas las ciudades. Por ejemplo, a partir de mañana en Salamanca ya hay que pagar otra vez. Lidia Bartolomé. Eso es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí desde el pasado 19 de marzo el Ayuntamiento, por recomendación de la Junta de Castilla y León, decidió suspender el cobro de la hora por la crisis sanitaria, pero mañana, el lunes, y coincidiendo con la entrada de la ciudad en la fase 1, se vuelve a restablecer. Dice el consistorio que lo hace para facilitar el aparcamiento a todas aquellas personas que mañana vuelvan a sus puestos de trabajo. Pero Salamanca no es la única ciudad de Castilla y León que mañana vuelva a cobrar la zona azul. También lo hará Segovia, Burgos y León, que se suman así a Valladolid y a Soria, que ya lo hacían. Por el momento, en Palencia, Zamora y Ávila seguirá siendo gratuito aparcar por el centro. Y los ayuntamientos de varios municipios llevan días pidiendo que se reabran los mercadillos y la Junta ya ha dado luz verde a algunos de ellos. En Valladolid el primero fue el de Tordesillas y hoy se ha puesto en marcha también el de Medina del Campo. Marta Salas. Tras la presentación de varias peticiones y escritos por parte del Ayuntamiento a la Junta de Castilla y León, esta por fin ha dado luz verde a que se reabra el mercadillo de Medina del Campo. Hoy ha sido el primer día, eso sí, no ha sido una reapertura total sino parcial, solamente se han podido colocar aquellos puestos dedicados a la alimentación, como frutas, verduras o, por ejemplo, repostería. Además, el aforo se ha limitado a 1/3 de la capacidad total del recinto y se han prohibido otras cosas como, por ejemplo, el autoservicio. Además, se ha pedido a los dueños de los puestos que mantengan las normas de seguridad, como por ejemplo la distancia interpersonal. Sí, señorita, muchas gracias. Hasta luego. Después de 2 meses y medio, 2 meses que hemos estado parados, pues la verdad es que ya tenemos ganas de empezar a funcionar poco a poco. Es un sitio bastante seguro para venir a comprar, porque se ve que está guardándose la gente a la distancia de seguridad y estamos al aire libre. Todo el mundo que venía a comprar, no venía a ir de paseo, ha sido una maravilla. En la transmisión de un mensaje, el 93% de la información nos llega a través de la comunicación no verbal y tan solo un 7% de la información nos llega con las palabras. La mascarilla, pongo el caso, por ejemplo, cubre una de las partes fundamentales del rostro, que es la boca. A través de la boca nos permite instantáneamente reconocer
cualquier emoción, desde la tristeza hasta la ira, pasando por la alegría o el asombro. Sí que es verdad que estas emociones que se llaman básicas se pueden llegar a reconocer a través de la mirada, pero es mucho más complicado porque estamos acostumbrados a leer el gesto facial. Por ejemplo, dar un buenos días, cuando nos encontramos a alguien por la calle, no vamos a saber reconocerlos porque en la mirada no vamos a ver ningún tipo de rasgo. El contacto físico, a la hora de tener que mantener las distancias como sistema de protección, va a desaparecer y por consiguiente vamos a perder mucha información. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo que normalmente damos la mano, vamos a perder esa conexión. Yo creo que uno de los puntos a destacar también de esta situación es la evolución gestual y la aparición de nuevos gestos en la forma de saludar. Ahora mucha gente se saluda con el codo. Es un nuevo gesto que estamos adoptando para saludarnos. Como muchas empresas del sector, las bodegas no han parado su actividad durante esta cuarentena, pero han tenido que buscar, o mejor dicho, visualizar otras formas de venta que antes del coronavirus quizás no explotaban tanto. Con la hostelería cerrada, parte del vino ha ido a parar a los clientes particulares. Ya no hay que movilizar camiones. A menor escala, la venta online a particulares es la que está salvando a las bodegas. Básicamente la oferta ha consistido en hacernos nosotros cargo de los gastos de envío siempre. Hemos conseguido, pues llevando el vino a la puerta de las casas con ofertas, que al menos la actividad no haya tenido que parar. Hemos hecho un pack de vino Arlanza, Alma Silense, con vino Ribera del Duero, nuestro también, y con un pack de un producto típico castellano, que es un lechazo. A esta bodega la pandemia le ha truncado la inauguración de su nuevo restaurante. La hostelería, aún en cuarentena, supone el 60% de las ventas. Hemos podido salvar gran parte de la cuota de facturación, pero no es una facturación como una Semana Santa en una zona como Castilla y León. En esta otra han aprobado una línea de ayudas de más de 1 millón de euros destinada a los establecimientos hosteleros. Que tengan hasta periodos para poder afrontar sus pagos de hasta 6 meses, lo cual pues supone que puedan ir llenando sus cavas sin tener que apretarse tanto el cinturón. Lo que ya se está notando es un aumento de los pedidos con destino al extranjero. No con la misma frecuencia que se realizaba entonces, pero sí que se están retomando pedidos y podemos decir que el mercado se está moviendo. De cara a las próximas semanas cuentan con un gran aliado. Ese turismo de interior que ahora parece que este verano va a estar en auge. En septiembre la vendimia traerá otro problema: encontrar un lugar para almacenar el nuevo vino cuando aún hay stock que vender. La capitalidad europea del vino de Aranda de Duero se suma a la lista de eventos suspendidos por la crisis. La buena noticia es que en este caso la Red de Ciudades Europeas del Vino ha decidido que Aranda sea capital también el año que viene. Con lo cual es doble alegría, ¿no? No solo porque nos lo han aplazado, sino porque vamos a hacer un año más y obviamente esto va a ser una herramienta más para la reactivación económica que tanto vamos a necesitar después de esta crisis sanitaria, ¿no? Esto que ven es una mampara enrollable anti-COVID. La ha diseñado una empresa de Zamora con material de PVC. Estas mamparas pueden ser manuales o de motor. La ventaja sobre las tradicionales de cristal es que son mucho más flexibles y adaptables. Puedes tener arriba recogidito, lo puedes bajar a media altura, lo puedes bajar hasta un mostrador si es para un comercio, por ejemplo. Vale también para oficinas, para separar mesas en las que estén varias personas trabajando. La Asociación Española de Abogados de Familia pone de manifiesto la otra crisis del COVID-19, la de los matrimonios. Han aumentado las consultas para iniciar la separación o el divorcio durante estos meses de cuarentena. También lo han hecho las consultas para pedir una rebaja de las pensiones alimenticias para los hijos. Estos meses de duro confinamiento han puesto a prueba a las parejas y parece que algunas no lo han superado. Desde la Asociación Española de Abogados de Familia han notado un gran aumento de consultas para iniciar la separación o el divorcio, y eso no es todo. También ha habido más peticiones de información sobre cómo rebajar las pensiones alimenticias a los hijos o la expareja. Están llegando a los despachos profesionales consultas en este sentido, ¿no? Pero son consultas. No sabemos si estas consultas van a terminar o no en procedimientos judiciales. Pensamos que sí. Porque sobrevivir a semanas de reclusión no es fácil. Porque al final son muchas horas que pasas juntos y
y bueno, se hace un poco complicado, pero bueno, esperamos superarlo. No teníamos tiempo para estar juntos y la verdad unió más la familia. Desde el Colegio de Psicólogos de Castilla y León dan algunas claves muy sencillas para tolerar la convivencia. Qué bien te ha quedado esto que has hecho, o qué rica ha quedado esta comida, o qué bien que te has ocupado de los niños porque así he podido hacer yo tal tarea o cual tarea. Esos pequeños detalles parece que no, pero ayudan bastante. Aunque si no hay posibilidad de mejora, desde el Consejo de la Abogacía recomiendan siempre la negociación. Así es el amor en tiempos de pandemia, una crisis que también se puede aprovechar para obtener relaciones más duraderas y reforzadas. Si no se hubiese paralizado el país, Teo Primo, un zamorano que se quedó ciego con 15 años, ya estaría acostumbrado a pasear con Yankee. Es un perro guía que le va a ayudar en sus rutinas y con el que tendría que haber completado la formación. Ahora, con más margen de movimiento, han vuelto a entrenar juntos y nosotros les hemos acompañado. Ya sabes que si hubiera mucha gente hay que controlar la velocidad. El instructor de la Fundación 11 enseña a Teo cómo adaptarse a su nuevo compañero, Yankee. El perro evidentemente está vinculado conmigo, que soy su persona de referencia, quien ha estado estos últimos meses con él y con quien está encariñado y a quien respeta. Pero estamos haciendo el cambio de mano, la transición. Recorren las calles de Zamora que dentro de unos meses serán también cotidianas para el perro guía, pero que en este periodo de formación de lo que se trata es de aprender. Es complicada, yo tengo además ya las costumbres de otros perros y tengo que adaptarme a esta que tiene una sensibilidad y un carácter distinto. Poco a poco empiezan a familiarizarse el uno con el otro. Es su séptimo perro guía, así es que Teo conoce muy bien cuáles son sus beneficios y bondades. Lo que tiene son las ventajas de la libertad que supone la movilidad con un perro guía. Varios días de instrucción y después algunos meses más de adaptación hasta conseguir ser la pareja perfecta. Venga, sigue. Este es el aspecto de los bosques sorianos, sin recolectores de setas. Con el paso a la fase 1 sigue sin especificarse si se puede ejercer la recogida. Estamos un poco resignados viendo que se han hecho pues determinadas modificaciones, aperturismo, pues como era más o menos de esperar por parte de la población de nuestros pueblos, y en este caso, pues bueno, los aficionados a las setas también esperaban que se permitiera la recolección de setas. En el Boletín Oficial del Estado no hay información al respecto, y desde Montes de Soria ya han solicitado a la subdelegación que se especifique si se puede hacer un uso recreativo del bosque. No podemos asegurar que esté autorizada. No aparece ni que esté prohibida ni que esté autorizada. No hace ninguna mención al tema de la recolección. Recuerdan además que el perfil del recolector suele ser de una sola persona que respeta todas las medidas sanitarias de seguridad. Salen de sus casas con sus cestas, van a los montes de sus municipios o generalmente a los montes colindantes, y lo que hacen es una actividad generalmente individual. Incluso cuando lo hacen de forma colectiva solo es el desplazamiento. Por el momento deberán esperar para ejercer la recolección de setas con total libertad. Hace 4 años se inauguró en el barrio de San Pedro y San Felices, en Burgos, un parque con zonas de ocio y un mirador con vistas a la ciudad. Un proyecto prometedor que a día de hoy está prácticamente abandonado, algo que preocupa especialmente a los vecinos. Noelia Ordóñez. Buenas tardes. El estado que presenta este parque de San Isidro en Burgos no es el que imaginaban sus vecinos cuando se construyó en 2016, acabando así con el motocross de Burgos. Gran parte del mobiliario urbano está destrozado. Piden que haya un mantenimiento porque podría ser un punto muy importante para el barrio. Hace 4 años el Ayuntamiento de Burgos invirtió 1 millón de euros en el Cerro de San Isidro. La idea era convertirlo en el pulmón verde de la ciudad, con un parque para perros y zonas de juego. A día de hoy los vecinos se preguntan si esta inversión ha resultado positiva. No lo veo que sea esto factible. El skate es lo único que funciona bastante bien para los chicos. Pero es que aquí no veo yo que la gente acuda
en masa cuando debiera ser para la gente del barrio y tenerlo más activo. La hierba se come los bancos y las escaleras, muchas de ellas dañadas por el agua. La cercanía con el punto limpio y la falta de civismo de algunos vecinos ha convertido en un vertedero parte de esta zona verde. La mayoría de los columpios también están rotos. En verano eso está muy caliente, la gente no se puede tirar y el resto del año la gente no lo utiliza. Es un dinero que se han gastado aquí que no vale para nada. Los vecinos solo piden que haya mantenimiento porque dicen que está abandonado. No pedimos nada nuevo, solamente que conserven lo que hay. Solamente. Desde hace más de 10 años que venimos pidiendo lo mismo. La inseguridad por las noches se incrementa, a pesar de que reconocen que hay vigilancia por parte de la policía. Temen también que esta salida del skatepark a la carretera algún día provoque un disgusto. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Cerradito en casa, con el rodillo que nos dejó aquí el Comité Paralímpico para poder llevar a cabo los entrenamientos y tal. No queda otra que tener paciencia y que esperar a que todo esto pase para volver a juntarnos. Ellos dos son Adolfo Bellido y Noel Martín. Compiten en la modalidad ciclista de tándem. Su objetivo es conseguir una medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Para ellos resulta fundamental entrenar juntos. Sin embargo, la pandemia los mantiene separados desde hace meses. Adolfo Bellido y Noel Martín se montaban por primera vez juntos en un tándem hace poco más de 2 años. El subcampeonato del mundo en ruta en 2019 ha sido su mayor éxito, pero ahora el coronavirus ha frenado en seco su progresión. Noel entrena solo en Valladolid con una bici convencional. Adolfo busca aliados en Sevilla para mantener la forma sobre el tándem. Antes del confinamiento pues nos veíamos lo mejor en las concentraciones, las competiciones, concentración propia, que hacemos mucho, de ir él bajar a Sevilla o yo bien allí a Valladolid. No sabemos todavía si nos podremos desplazar o habrá incluso que pedir un permiso especial por el hecho de que allí van más adelantados en cuanto a fase que nosotros. Distanciados por casi 600 kilómetros, no les ha quedado más remedio que agudizar el ingenio para intentar acompasar los entrenamientos. Somos amigos también, ¿no? Y le pregunto qué tal lo lleva, cómo lo lleva. Es una vía de escape, ¿no? De, oye, pues mira, pues la sensación es eso. Algún día me dice que incluso está cansado de verme todos los días, pero bueno, yo creo que lo estamos llevando bien y que lo importante ahora es que sigamos motivados y trabajando. Persiguen con ahínco estar en los Juegos Paralímpicos. Creo que vamos a tener mejor resultado que los campeonatos y las competiciones anteriores. Va a ser nuestro año y vamos a poder demostrar que hemos dado ese saltito que nos queda quizá para optar a ganar la medalla en los Juegos. Adolfo y Noel descuentan los días para volver a abrazarse. Las dificultades no les impiden seguir soñando con colgarse una medalla en Tokio. Los clubes de fútbol ya saben cuándo van a volver a la competición en nuestro país y, como era de esperar, la fecha anunciada por Pedro Sánchez ha provocado reacciones de todo tipo. El entrenador del Real Valladolid ha reiterado su rechazo al regreso de la competición desde la semana del 8 de junio. Sergio González ha vuelto a reclamar más tiempo de preparación antes de volver a jugar. No es el único entrenador crítico. El técnico del Español también considera que han tenido poco tiempo para aclimatarse. Yo, por ejemplo, personalmente sigo pensando que nos faltarían unos días para realmente empezar la liga en condiciones óptimas, ¿no? Pero somos unos profesionales y al final estaba la luz verde y la liga y bueno, todos los entes piensan que hay que jugar el día 12. No nos queda otra que estar preparados para ese día. Esperemos llegar al 100%, no va a ser fácil porque es una pretemporada corta. Pues con deportes nos vamos, pero volvemos a partir de las 8:30 con más información. Feliz tarde.